Bien, en este nuevo vídeo de Excel vamos a ver cómo podemos calcular la edad dentro de nuestra hoja. Incluso nos puede servir para saber también cómo podemos restar diferentes fechas. En primer lugar, hay considerar una observación con respecto al Excel. En el Excel todas las fechas que veis aquí se corresponden, como veis, con un formato de fecha. Pero si estas fechas las ponemos en un formato normal de general, veis que se corresponden todas con un número. ¿Esto qué quiere decir? Que primero todas las fechas se corresponden con un número. El número uno en el Excel se considera que es el 1 de enero de 1900. Para que veáis el ejemplo, fijaros yo aquí en este caso ponemos el número uno. El número uno, como veis, con un formato de formato general. Pero en el caso que lo pasemos a un formato de fecha, fijar cómo automáticamente que nos pasa que nos aparece el 1 del 1 de enero de 1900. Ese sería el día número uno. Y a partir de esa fecha, pues bueno, pues se van sumando días. El día 2 el 1 el 2 del 1 de 1900, el 3 del 1 de 1900, y así correspondientemente, así sucesivamente con todos y cada uno de nuestros datos. Esto quiere decir que, bueno, pues cada uno de estos números que veis, que es un 30.007, 30.008, 30.009, se corresponden, si lo cambiamos a un formato de fecha, se corresponden con la fecha que estipulamos aquí, que es 25 del 2 del 82, y así sucesivamente con cada una de ellas. Dicho esto, para entender cómo el Excel considera las fechas, pues podemos hacer la primera opción. La primera forma que vamos a utilizar es lo que es con la función año. La función año es una función que me extrae de una fecha el año correspondiente. De tal forma que, por ejemplo, en esta celda que tenemos aquí, con la función año del 25 del 2 del 82, lo que vamos a extraer la extracción de la función año sería en 1982. También vamos a utilizar una función, otra función que es muy sencilla, que yo creo que ya nos debemos de conocer, que es la función de hoy. Esta función de hoy lo que nos hace es devolver el día de la fecha actual. Con lo cual, pues bueno, pues aquí ya sabemos que el día de hoy menos la fecha de nacimiento, pues justamente sería esa resta lo que nos daría nuestra fecha de nacimiento. Y para ello construimos la primera opción con la función de año. Y en este caso, ¿cómo hacemos? Bueno, pues ya recordamos, como siempre, primero insertamos el símbolo igual. A continuación escribimos la función del, vamos a ver si lo escribo bien, la función del año. Como primer parámetro nos va a pedir una fecha y en este caso la fecha que vamos a poner es la fecha de hoy para saber exactamente nuestro cumpleaños, con lo cual si insertamos, pues bueno, pues directamente insertamos la función del hoy directamente y cerramos la función del año. Con esto, esta función que estamos viendo aquí de año de hoy, simplemente lo que vamos a extraer es el año de la fecha de hoy. En este caso, pues extraeríamos el 2022. Y simplemente como una resta, es decir, a la fecha de hoy, ¿qué le tengo que hacer? Tengo que restarle el año de mi nacimiento. En este caso, volvemos a utilizar otra vez la función del año y el valor que ponemos a la fecha que nos piden, sí que recogemos la fecha del valor de nuestra celda B2. Simplemente ya cerramos y hacemos esa resta. Observar cómo la resta, en este caso, nos devuelve un valor fecha. ¿Por qué nos devuelve un valor fecha? Pues igual que antes hemos visto, está en formato de fecha, con lo cual el Excel automáticamente el número que nos pueda dar lo tiene que convertir en un valor fecha. Simplemente como lo corregimos, fijaros que simplemente cambiando el formato. No hay que aplicar ninguna fórmula, ni función, ni nada, sino simplemente cambiar el formato a un número general y ya encontramos directamente el valor de 40, que es en los años que hay desde el día de hoy hasta nuestra fecha de nacimiento. Una vez que tengamos ya el valor de la primera fila, ya siempre lo hemos dicho, lo único que hacemos es que arrastramos, acordaros siempre desde el ángulo inferior derecho donde está ese cuadrado, simplemente lo posicionáis y cuando cambie ya podéis arrastrar hacia cualquiera de los dados y como veis nos da exactamente el valor de cada uno de los años o de las edades de cada uno de los miembros de nuestra lista. En este caso ya simplemente, como veis, esta primera opción con la función de año ya tendríamos la edad. En este caso,
¿Qué podemos hacer? Decir, bueno, pues que aquí es la forma más simple que hay, porque no estamos considerando los meses ni mucho menos los días, pero realmente sí que nos da una sensación o nos da una idea de las edades de cada uno de ellos. Entender que al no considerar, como os he dicho, ni días ni meses, claro, pues la fecha simplemente hace referencia al año en el cual nos encontramos en la fórmula de la fecha de nacimiento. Vamos a ver un segundo método y en este caso vamos a hacer la diferencia de las fechas directamente, con lo cual lo que vamos a observar primero es que vamos a obtener, al no utilizar la función del año, lo que vamos a ver es que los resultados serán de días. Lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, es decir, vamos a colocar en nuestra fórmula, vamos a colocar la función del hoy, que nos dice el día en el cual estamos y a este día en el cual estamos le restamos directamente bien el valor de nuestra celda B2. Volvemos a dar al enter al hacer esta resta, es decir, estamos restando el día de hoy menos el día pertinente de nuestro nacimiento. El valor que nos da, entendemos, ¿no? No es que una resta de fechas de otra fecha, no, simplemente nos pasa otra vez lo mismo. Tenemos un formato de fecha, volvemos a poner un formato de general y ya tenemos aquí el número de días, ¿vale? Que han transcurrido desde nuestro nacimiento hasta el día de hoy. Entendido nuestro nacimiento, siempre las fechas que estamos sacando de nuestra columna B. Si lo queremos poner en año, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo podemos dividir directamente, hacemos esta operación, esta resta, si la dividimos entre 365, pues obtendríamos el valor ya en años. Incluso si lo dividimos, vamos a irlo modificando, es decir, esta función que yo tengo, lo que vamos a hacer es dividirla, el total, lo vamos a dividir entre 365, que es el número de días por año, y lo que os quería comentar, si queréis aproximaros mucho más, le ponéis con unos decimales de 25, porque así ya consideramos incluso la posibilidad de los años bisiestos. Con esta operación hemos restado los días, el valor que nos dan los días, al dividirlo entre 365, el resultado que tenemos ya son años. Previamente, otra vez lo mismo, tenemos formato de fecha, simplemente modificamos el formato de fecha a fecha corta, perdón, a fecha corta a general, y así atendemos el número de años exactamente, pero como veis ya con decimales, es decir, ya es algo más concreto. Incluso ahora si rellenamos, hacemos el autorrelleno hacia abajo, pues simplemente estiramos, recortamos, simplemente es estirar. Y ahora fijaros los resultados, ¿no? Veis como ya han modificado. En la primera acción todos eran de 40 y en este son de 40 justamente hasta los que están en el día de hoy. Ya los de a partir del día de mañana veis que no llega a los 40, con lo cual esto quiere decir que ya es una fórmula más exacta de encontrar nuestra edad. Simplemente porque los que no hayan pasado del 11 o del 12 del 4 todavía no ha sido su cumpleaños, con lo cual todavía no tienen esos 40 que nos marcaría las matemáticas del Excel. En el caso de que queramos, bueno, pues quitar los decimales, es decir, eliminarlos, podemos utilizar una función también que se llama entero. De tal forma que, bueno, si queremos que aparezcan con los números decimales, perfecto, y en el caso de que no, pues simplemente ¿qué hacemos? Añadimos esta función, es decir, anidamos. La función se llama entero. Como digo, es una función que lo que nos hace es redondear, como dice, ¿no? Un número hasta el entero inferior más próximo que hay. Simplemente, pues bueno, le ponemos la función entero. Vamos a desde aquí, vamos a añadirle un paréntesis de la función de entero y luego el resto lo dejamos igual, simplemente vamos a añadir el paréntesis de cierre para conseguirlo. Aquí ya, bueno, volvemos otra vez a rastrear, ¿os acordáis? Esto es muy importante en el lo bueno, sobre todo ganamos mucho, mucho, mucho tiempo. Y aquí, como veis, estas diferencias que veíamos, ¿no? Entre los 40 y los 39, todo dependiendo del día del cumpleaños en el cual estemos aplicándolo. La tercera forma con la cual podemos hacerlo es utilizando la función fracción.año. Es una función en la cual nos va a devolver un número entero con decimales que va a representar a la cantidad de años y días que existen o que hay entre estas dos fechas. La función la escribimos como pues es normal, simplemente la escribimos
fracción punto año, que es esta que tenemos aquí, y como veis tiene tres argumentos: la fecha inicial, la fecha final y una base del cálculo que se base, bueno, ahora lo explicaremos un poquitín más cuando lo tengamos, de tal forma que la fecha inicial, bien, que se corresponde, pues bueno, la fecha inicial es el B2. El punto y coma, ¿os acordáis, no? De los separadores, siempre con un punto y coma. La fecha final, pues podemos seguir utilizando nuestra función del hoy para que sea la fecha final. Ya la veis que tenemos aquí la base, ¿no? Esa base para el cálculo, en los cuales nosotros vamos a coger el día, bueno, la opción 1. ¿Por qué? Porque va a tomar el número real de días en el mes y el número real de días en el año. Bien, en el caso de que fuera un real en el mes, pero 360 en el año, o real en el mes, 360 o 365 en el año. Nosotros vamos a coger que sean reales tanto en el meses como en el días, con lo cual escribimos un 1 para dar por cierre a nuestra función. Y una vez que tengamos ya nuestro valor, pues simplemente, ahí para simplemente, bueno, pues arrastramos, como ya sabemos, para hacer el autorrelleno en todas y cada una de nuestras celdas. Lo mismo que hemos hecho antes también, si queréis, podríamos saber, si queremos solamente la parte entera, podemos anidar la función de entero. Simplemente le añadimos función de entero a todas las otras fórmulas anidadas para que nos aparezca simplemente la parte entera de nuestro número. Volvemos otra vez, claro, hacemos el autorrelleno y aquí tendríamos exactamente, como veis, los resultados con esta tercera forma de generar o de poder calcular nuestra edad. Nos queda una última función que no aparece en los libros, bien, es la más, y creo que es la más cómoda que hay para ya no solamente para calcular la edad, sino para hacer las diferencias que hay o restas entre fechas, días, meses o años que hay entre fechas. Es una función que ya os digo, no aparece y es una función que se llama el si fecha. Como veis, no aparece, no tenemos nada, pero simplemente podéis empezar a escribir y aquí la tenemos. Esta función tiene tres argumentos: la fecha inicial, la fecha final y el periodo de tiempo en el cual nosotros queremos recopilar los datos. Es decir, quiero que sean días, quiero que sean meses o quiero que sean años, la diferencia que hay entre esas dos fechas que vamos a poner. Con lo cual, simplemente, fijaros que es muy sencilla, muy potente y raro, pero no aparece en las bases de datos. Con lo cual ponemos la fecha inicial. La fecha inicial la cogemos de nuestra B2, correcto. Vale, la fecha final. Podemos seguir utilizando la función del hoy para anidar, para que veáis cómo se pueden incorporar diferentes funciones dentro de la propia fórmula. Bien, nuestro separador, el punto y coma, y ahora lo único que nos queda es decidir qué queremos, en qué queremos que se nos prende este resultado, si en días, en meses o en años. Si queremos meses pues, o queremos días, pues bueno, simplemente colocamos la opción de D. Fijaros que está puesto siempre entre comillas. Bien, vamos a ponerlo aquí un poquito más y fijaros que está siempre la D de días entre comillas. Bueno, pues simplemente ya podemos cerrar y damos al Enter para aceptar, que serían los 14.615, son 14.615 días los que han pasado desde mi nacimiento. Tan sencillo, bueno, esto vamos a hacer el relleno, simplemente, acordaros, le damos y aquí teníamos todo el resultado de nuestras fórmulas. Esa función, como os decía, porque es muy interesante, porque fijaros de qué forma tan rápida y qué sencilla puedo calcular los meses que han pasado entre una fecha, entre dos fechas, simplemente colocando la M. Pero es más, si también queremos que sean los años, simplemente pues colocando la Y, obtendríamos los años que han pasado entre esas dos fechas. En el caso que a nosotros nos ocupa, fijaros también cómo recogen meses y días, con lo cual los que ya han pasado del día 10 sí tienen los 40, los de mañana, excepto la primera función que era del año, todos los demás sí que nos recogen exactamente el número de años o cuántos años tenemos, es decir, cómo podemos calcular la edad. Bueno, pues como veis, cuatro formas diferentes de hacer estos cálculos de edad, que ya os digo que son muy normales el utilizarlos, es decir, que es bastante corriente, ¿no? Que tengamos que buscar las edades de ciertas listas bueno, pues de usuarios que podemos tener, y aquí hemos visto cuatro formas de verlo.
Desde luego, la que sí os aconsejo que os quedéis con ella, que no está, y mirad que es una cosa rara, pero no está en las bases de datos, es esta última función que hemos visto, que es el si fecha, que es una auténtica maravilla, ya no solamente para años, sino también para días o para meses.